varias. Pregunta, con la llegada de Trump a la presidencia, nada más no podemos evitar ese nombre, ¿verdad? A la presidencia de Estados Unidos me preocupan dos cosas. Uno, la devaluación del peso, y dos, la desaceleración de México. Entonces, uno, si el peso se devalúa, entonces mi repa del 18% dejará de ser tan atractivo, y dado que el tiempo de retorno promedio es de 2 años, mi dinero seguirá valiendo menos y menos. ¿Tienen algún plan para compensar esta situación? Como empezar a manejar interés variable usando tasa de referencia o incrementar las tasas fijas manteniéndose por debajo de los bancos. Esto va a lo mejor un poquito relacionado también con la de Jesús González 12. Entonces, la repa hay que recordar que es anual. Entonces, si bien el dinero se mantiene 1, 2 o 3 años, ese rendimiento es anualizado. Mira, la verdad es que lo que ha sucedido con el peso pues le ha pegado a todos, y también hay que pensar que fuera de que tengas la mayoría de tus gastos en dólares, por ejemplo, o en euros, pues la verdad es que el rendimiento sigue siendo muy atractivo porque tus gastos son en pesos. Lo que tenemos que cuidar, lo que tenemos que monitorear mucho es la inflación, que creo que por eso el Banco de México lo está haciendo de forma adecuada. Agustín Cárcel lo está haciendo de forma correcta, lástima que se vaya el próximo año, que lo que ha generado todavía más volatilidad. Pero lo que sí hemos realizado y lo que hemos hecho es cambiar muchas veces los criterios en los que se definen, digamos, las diferentes tasas asignadas a cada usuario. Entonces, no sé si recuerdan, pero es lo que platicaba a principios de año. Nuestra tasa de 2016 estaba cerca del 16%, y ahora la tasa ponderada ya está por encima del 17.40 más o menos. Entonces esto es un poquito, digamos, una traducción de también este incremento de tasas de Banco de México. Y bueno, también como punto número 2 dice la desaceleración puede traducirse en una crisis económica que impacte a los acreedores de tal manera que comiencen a caer en impagos y así crecer la cartera vencida de prestada de su actual y muy bueno 6%. ¿Qué medidas han pensado tomar al respecto? Mira, curiosamente muchas veces el riesgo real de este tipo de plataformas es menor al riesgo percibido porque es online. Sin embargo, esta diversificación masiva te puede muchas veces blindar ante una crisis económica. Por ejemplo, sucedió en 2008 cuando algunos de estos portales ya operaban en Estados Unidos. 2008 fue una de las peores crisis mundiales desde el punto de vista económico, y por ejemplo este tipo de plataformas llegaron a tener rendimientos positivos dentro de sus portafolios, positivos anuales. Cuando la bolsa perdió la mitad de su valor, siguieron teniendo rendimientos positivos. O sea, sí, evidentemente le pegó y le afectó el rendimiento y bajó, pero aún así esta gran diversificación ayudó a que el portafolio y el rendimiento del portafolio haya sido positivo. Entonces, yo por eso recalco mucho el tema de la diversificación, porque eso puede brindar mucho el tema de una cartera vencida, una catástrofe de carteras vencidas. Porque el hecho de que alguien, por ejemplo, pierda su empleo por alguna crisis no quiere decir que el de al lado también lo pierda. Entonces, si bien macroeconómicamente puede haber más inestabilidad, y con eso que se aumente ligeramente la cartera vencida, es un instrumento muy bueno para blindarse en contra de este tipo digamos, de crisis económicas, ¿sí? Y eso ya comprobado a través de una crisis económica del 2008 en plataformas similares a la nuestra. Prestaluct dice: ¿quién y bajo qué criterios se determina el score que les otorgan a quienes piden créditos? Y aclaro también, usualmente existen muchos errores en la captura de información personal que impide el crédito. Usualmente existen muchos errores en la captura de información personal de quien pide el crédito. Esto se confirma al hacer preguntas directamente a la persona, quien es el encargado de capturar esta información. Bueno, la información o la solicitud la llena directamente el solicitante, y luego nosotros podemos modificar ciertos criterios que validamos. Muchas veces estos errores, por ejemplo, se dan en criterios como los gastos que destinan los solicitantes a las deudas. Por ejemplo, tú puedes poner en un campo, pues yo destino más o menos 5,000 pesos mensuales a una deuda, pero nosotros lo validamos en el historial de crédito, y si ese dato varía en forma considerable, entonces lo modificamos. Y muchas veces cuando tú le preguntas a ese mismo usuario, a lo mejor te da el dato que puso inicialmente en la solicitud, pero como es un dato que nosotros validamos, es un dato que nosotros podemos modificar y también colocamos. Igual en ingresos, nosotros colocamos el monto del ingreso, digamos, neto con el cual puede hacer frente al crédito. Muchas veces los solicitantes pueden poner su ingreso bruto, o su ingreso sin algunos gastos, y eso entonces puede generar algunas diferencias
en cuanto a lo que comenta el solicitante en la plataforma, en la sección de respuestas. Inclusive muchas veces comentan, pues yo no sé por qué se cambió si yo puse este dato, ¿no? Entonces es por eso que luego hay discrepancias. Rob pregunta, hola Gerardo, ¿cómo se comparan contra las otras plataformas de préstamos P2P? ¿Por qué es mejor opción Prestadero? Gracias. Bueno, yo creo que la opción de plataformas P2P mientras estén integradas a la FICO pueden ser buena opción, pero evidentemente tengo que defender Prestadero. De entrada somos líderes en el mercado, somos los que tenemos la comunidad más grande. Eso permite que los préstamos y las inversiones se den a cabo más rápidamente, que los créditos se liberen más rápidamente y que también su rendimiento sea mayor. Y también desde el punto de vista del solicitante, nos prefieren justamente porque el proceso es más sencillo, porque el proceso es más rápido, porque ya tenemos, digamos, un nombre a través de estos años de operación y que ya confían en nosotros. Entonces esos usuarios van con nosotros primero. Si llegamos nosotros a rechazarlos, puede que elijan como opción B o C otras plataformas de crédito P2P o tradicionales, y esto podría aumentar el riesgo, digamos, de los prestamistas en estas otras plataformas. Pero digo, no hay ningún problema que prueben con otras plataformas, con mucho gusto adelante. Lo que sí les recomiendo es que investiguen a las plataformas antes de hacerlo, que verifiquen, por ejemplo, que sean miembros registrados en la FICO, que sea fico.org, para que tengan algún nivel de certeza de que están haciendo las cosas bien. Generalmente, por lo general los conocemos todos, todos los emprendedores de estas plataformas. Silver23 pregunta, ¿qué pasa con los préstamos que están vencidos? ¿Qué seguimiento le dan a ustedes y cómo me afecta a mí en específico? Bueno, esta es una pregunta que ya platicamos en el video anterior, entonces Silver23, si no te molesta, te vamos a poner el link, ¿no? de esa respuesta del video anterior. Ya casi. Buen día, Gerardo. Solo dos preguntas. Es Francisco Bala, ya le contestamos una sobre el hackeo. La otra es, ¿por qué no pedir algún documento de alguna propiedad del solicitante de crédito en caso de que no pague? No estaríamos perjudicando a alguien que ya nos haya de alguna forma robado. Bueno, yo creo que una palabra de no pagar un crédito en forma de robado creo que es una palabra un poco fuerte. O sea, mientras no hay un fraude de por medio, no necesariamente el caer en una mora te estipula pues, como un criminal. Y de nuevo, mucho relacionado con las garantías. O sea, lo que queremos es hacerlo la solicitud sencilla, pero bien analizada, porque finalmente los buenos pagadores van a elegir la mejor plataforma, la que sea más sencilla, la que sea más rápida, la que tenga las mejores tasas como su primera opción. Si nosotros les pedimos una garantía, pues posiblemente perderíamos a muchos de los solicitantes que son muy buenos solicitantes de crédito y que son muy pagadores, porque hay otras plataformas o porque digamos, hay otras instituciones que no necesariamente les dan una garantía, aunque no se grabe, aún así es un requisito. E igual, si es un requisito, también tendría que afectarse en la tasa, porque es distinto, digamos, alguien que tiene una garantía o que pone un aval con una garantía inmobiliaria, aunque de nuevo no se grave dentro del crédito. No hay que olvidar que en caso de impago, aún así, nosotros podemos demandar y podemos ir por bienes muebles o inmuebles del solicitante, ¿no? En caso de una ejecución en embargo. Roberto 1981 pregunta, si requiero mi dinero antes de que vence el plazo, ¿es posible? Bueno, no puedes retirar el dinero que sigue prestado, ya que pues, está en manos del solicitante, pero sí puedes retirar, digamos, mes con mes lo que se te va pagando en un crédito. Entonces, a pesar de que un crédito, por ejemplo, tenga un plazo de 36 meses, tú desde el primer mes vas a empezar a recibir una mensualidad y esa mensualidad la puedes ir retirando sin problema. Y bueno, en alusión a esto, pregunta, ¿puedo traspasar o vender mis préstamos a otra persona? Es una muy buena pregunta. Llevamos desarrollando una plataforma para poder hacer esto, pero por ahora aún no es posible. En caso de que un deudor caiga en impago, no tengo que hacer nada, Prestadero se encarga de la recuperación de la deuda. Así es, Roberto 1981, no tienes que hacer absolutamente nada. Nosotros nos encargamos de todo. J. Carlos 1985 pregunta, ¿qué se tiene pensado implementar a futuro para que el riesgo deje de caer solo sobre los inversores? Bueno, esta es una buena pregunta y habla un poquito del modelo de crowdfunding. Ahora, J. Carlos 1985, si Prestadero pudiera, con la estructura legal actual, también prestar fondos propios, lo haríamos, porque incrementaría nuestro rendimiento, porque estamos dando un excelente rendimiento. Tenemos la restricción de, al ser una plataforma de crowdfunding, como estamos constituidos, de no poder prestar fondos propios.
De lo contrario, tendríamos que hacer, por ejemplo, una SOFOM y entonces no podríamos, por ende, tener esta plataforma donde otros prestamistas puedan entrar a aportar. Entonces esto sí sucede en otras partes del mundo, donde las propias plataformas prestan parte de su capital en créditos de la plataforma. A nosotros, te digo, nos encantaría hacerlo, ahorita no podemos desde un punto de vista legal, estamos cabildeando para que en la nueva ley se permita y entonces pues el riesgo, digamos, no caería, el riesgo de impago no caería nada más sobre los inversores, aunque queda claro que nosotros, y creo que por el análisis que hacemos y por la cartera vencida que tenemos y por el rendimiento que estamos dando, que sí tenemos también un riesgo importante, que si no ofrecemos los rendimientos que los prestamistas buscan, la plataforma no funciona, entonces es un riesgo bastante grande. Entiendo que a lo mejor a algunos no les parecerá suficiente, pero créanme que es un riesgo que tomamos muy en serio y que tomamos como si fuera también el dinero de los prestamistas, dinero propio. También, por último, Anónimo pregunta ¿qué créditos son los que son considerados en REPA, o sea, el rendimiento preferencial anualizado? Entiendo que se empieza a calcular por primera vez a partir del tercer mes de tu primer préstamo, pero a partir de este monto toma en cuenta todos los créditos sin importar su antigüedad o solo los que tienen 3 meses. No, a partir del tercer mes se calcula la REPA con todos los créditos, incluyendo los que iniciaste prestando, digamos, desde el primer mes. La razón por la que no mostramos los primeros meses es porque al principio hay mucha volatilidad en la REPA, porque es un cálculo que considera flujos mensuales, entonces 3 meses es un periodo de tiempo muy corto y que puede a lo mejor arrojar resultados pues un poquito volátiles. Inclusive al principio pueden ser un poco volátiles también, notarán cuando por ejemplo hay un cambio de mes del 30 de noviembre, por ejemplo el 1 de diciembre, a lo mejor la REPA baja un poquito, sobre todo si estás en tus primeros meses. Y la razón no es necesariamente que alguien te haya dejado de pagar, sino que considera un nuevo periodo, una nueva cubeta de tiempo, que es el siguiente mes, por ejemplo en este caso 1 de diciembre, pero prácticamente no hay ingresos en diciembre, a pesar de que ya existe este bucket nuevo de tiempo. Es un poquito esta lógica matemática de traer el dinero a valor presente, y este nuevo bucket de tiempo abona, digamos, a que baje un poquito la REPA en los primeros días del mes. No sé si me explico, pero pues, si les interesa luego puedo ahondar más sobre este tema de las retas. Básicamente es una tasa interna de retorno tradicional, o sea, no hacemos algún cálculo, a pesar de que le llamamos rendimiento prestadero anualizado, no es un cálculo propietario, es una tasa interna de retorno tradicional. Bueno, pues creo que contestamos casi todas las preguntas, algunas creo que las mandé para el video anterior. Espero que haya podido responder con claridad y si no, pues con mucho gusto seguimos a sus órdenes.